olviden todo lo que dijo Caonex, simplemente como eso. Y quédese con la parte que él dijo, que lo importante es que él está aquí. Porque yo siento que está bien, muchos dicen que es una oportunidad nacer en el Evangelio, pero la oportunidad es cuando decidimos perseverar. Si usted no perseveró, tú puedes nacer 500 veces, tú tienes que perseverar. Yo pienso que esa es la clave. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de haber estado aquí en esta mañana, mi Dios, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Padre. Esperando que en esta mañana todo lo que se vaya a decir aquí, a través de tu Espíritu, mi Dios, que pueda ser entendido y no malinterpretado, mi Dios, por las personas que aún no tienen a Cristo, mi Dios, y que puedan recibir lo mejor que es Cristo en tu santo y bendito nombre, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Fíjense, van a repetir conmigo lo que yo voy a decir ahora. Gracias, Dios, por darnos la salvación, la gracia, a través del pecado. Oh, ¿cómo hacer? ¿Y por qué ustedes lo dijeron, hermano? Está atento, hermanas. Fíjense, las gracias no es al pecado, es a Jesucristo. Eso lo tenemos claro. Pero ya van a ver por qué yo puse el pecado aquí. No para que le demos gracias al pecado, no, nunca, siempre a Jesucristo. Pero vamos a entender por qué yo puse el pecado aquí. Fíjense, antes de pensar, déjenme hacer una historia. El Antiguo Testamento no es solamente AC, o sea, no es solamente antes de Cristo, es HC, hacia Cristo. Eso es el Antiguo Testamento. Porque a veces pensamos que todo lo que está en el Antiguo Testamento pasó antes de Cristo, no tiene que ver nada con la gracia. Y es algo totalmente contradictorio. El Antiguo Testamento es HC, hacia Cristo. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tiene un propósito para llegar a la gracia. Todo lo que pasó en todo. No hay un versículo que no esté ahí por un propósito. Simplemente como eso. Ahora, yo estaba viendo un pastor bautista, me voy a reservar su nombre. Cuando preparaba el mensaje decía la historia de Moisés, cuando Moisés es puesto en el río Nilo, ¿verdad? Y se lo lleva a la corriente del río y llega hasta donde la princesa. Él dice que, ¿cómo se le enseña esto a los niños en la escuela bíblica? Dice él. Él dice que esta historia se le enseña a los niños en la escuela bíblica diciendo como que Dios cuida a los niños. Dice eso. Entonces él dice que el cuidado de esas maestras que no se encuentren con un niño como yuca con la Biblia y que le diga, ay maestra, ¿qué pasó con los niños que mató el faraón? ¿No los cuidó Dios? Ay, mi madre. Entonces, a veces no decimos el propósito verdadero de la historia y queremos meter otra cosa cuando eso no es lo que enseña la historia. Simplemente como eso. El tema de esta mañana lo quiero enfocar la redención misma, la redención en su plenitud, hermanos. A veces se nos hace muy a cuesta percibir lo malo como parte del plan de la redención de Dios. Me explico. Desde la perspectiva humana, concebir lo malo es difícil. O sea, que lo malo sea usado para lo bueno es difícil concebirlo desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista de Dios, no. Es totalmente lo contrario. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso. Y entonces, solamente para entender que lo malo es parte del plan de la redención de Dios, simplemente hay que quitarnos nuestra perspectiva humana, mirar la Biblia y ver qué usó Dios para la historia de la redención de la humanidad. ¿Qué usó Dios para que hoy yo y usted seamos redimidos a través de la sangre de Jesucristo? ¿Por qué Dios, la lectura que leyó Tommy, primera de Pedro 1, versículo 18, específicamente el 19, que Jesucristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros? ¿Por qué Jesucristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo si aún no había pecado? Quiero que se graben esa cita bien ahí, porque eso lo vamos a explicar más adelante. Fíjense,
Juan Calvino, 10 de julio 1509, unos años antes de la Reforma. Para los que no saben, ese es una persona religiosa que vivió en los tiempos de la Reforma. Fíjense, de ahí sale lo que es el calvinismo. Entonces, ¿qué desarrolló esa doctrina? Uno de sus puntos que desarrolló esa doctrina, que el pecado estaba o está en los planes de la redención humana de parte de Dios. Lamentablemente esta doctrina mucha de la doctrina del calvinismo está errada, pero esta, hermanos, es totalmente cierto. El pecado está en el plan de la redención del mundo. Ahora, no quiero que me vayan a malinterpretar. No quiero que vayamos a salir a pecar ahí como todo uno loco y que empecemos a pecar y que para que la gracia abunde. De ninguna manera, Pablo lo dice. Pero asimilar que el pecado está dentro del plan de Dios es difícil desde nosotros, desde Dios no. Por eso hay que leer la Biblia, escudriñarla, para ver cuán misteriosos son los planes de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo en su carta? Porque grande es el misterio de la piedad, pero ¿qué él dijo después? Que ya ha sido revelado. O sea, es grande, es un misterio, tal vez no lo podamos entender, pero está revelado. El que no lo quiere entender es porque no le da la gana. Simplemente como eso. Fíjense, para ver la historia de la redención, vamos a ver varios ecos. ¿Y qué es un eco? Como dije al principio, algo que pasó en el Antiguo Testamento que se va a reflejar en su plenitud en el Nuevo Testamento. O sea, todas las citas que están en el Antiguo Testamento van a tener su plenitud en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un ejemplo. Vámonos a Segunda de Crónicas. Quiero que me acompañen todos porque quiero que esto pueda ser de lo mejor entendido. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Capítulo 36, hasta los versículos finales. Versículo 22. Y yo, en mi Biblia, voy a tener abierto Mateo 28 y 19. Ustedes en su Biblia van a tener a Segunda de Crónicas, capítulo 36, los versículos finales, desde el 22. Y yo en mi Biblia voy a tener abierto Mateo 28, versículo 19. Una cita bastante conocida. Fíjense lo siguiente, ¿qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22? Dice de la siguiente manera. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahora yo voy a leerles Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El eco de Segunda de Crónicas 36 está en Mateo 28. Y quiero que se pueda entender esa parte. Fíjense, ¿cómo analizamos este eco? ¿Qué dice en Segunda de Crónicas? En el versículo, específicamente, el 23. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Y qué dice Jesús en el 19, en el 18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Uno en Mateo 28. ¿Qué sigue diciendo Ciro?
y que le ha mandado Jehová que le edifique casa en Jerusalén, que esté Judá. ¿Y qué dice Jesús? Por tanto, id y haced discípulos, no a Jerusalén, a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. ¿Qué vuelve a decir Ciro? Y que hay entre vosotros Jehová, el Dios de los cielos, que esté con él. ¿Y qué dice Jesús? Que él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Captaron bien el eco? Fíjense cómo Ciro allá dice casi la misma palabra que Jesús, pero todo está enfocado en Jerusalén, a los israelitas. Ahora, aquí Jesús, no solamente a los de Jerusalén, sino a los de todo el mundo, a toda la criatura. Y es aquí que Jehová ya no va a estar con Ciro solamente en Jerusalén, sino que Jesús, que es Dios, va a estar con nosotros, con todos, hasta el fin del mundo. Ese es el eco de esa cita en Mateo 28 y 19. Y espero que se haya entendido bien esta parte. Fíjense, hermanos, fíjense. Para que la gracia viniera, tuvo que obligatoriamente haber en un pasado miseria. Me explico. La gracia, lo bueno, no puede venir de lo bueno. Solamente algo bueno, que es Dios, viene de lo bueno, porque Dios es bueno en su plenitud, que somos buenos. Viene porque fuimos miserables en un pasado y tuvimos una caída, y de acuerdo a esa caída necesitamos una gracia para que abunde sobre nosotros y seamos redimidos en Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? O sea, la gracia para nosotros no puede venir de lo bueno. Tuvo que haber una caída en el principio para que esa gracia sobreabundara sobre nosotros. O sea, la gracia no sobreabundó por bonitillos. No. Es porque caímos, hermanos, porque pecamos. Y porque pecamos, la gracia sobreabundó sobre nosotros. Fíjense, esto es lo mismo que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Cosas desastrosas que no sabemos cómo explicar desde la perspectiva humana, pero que cuando le buscamos el sentido, se revelan en su plenitud en el Nuevo Testamento, y ahí entra la gracia. Pero de algo miserable, de una caída, del pecado, entra la gracia, hermanos. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que lo bueno para nosotros no vino porque somos buenos, es porque caímos, pecamos, no por bonitillos, porque pecamos, hermanos, simplemente como eso. Entonces, Mateos, en su capítulo 3 también, versículo 17, ¿qué dice? Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ustedes creen que eso está ahí por estar? No, hermanos, eso tiene un pasado en el Antiguo Testamento. Hay citas en el Antiguo Testamento que hicieron el eco aquí, en esta cita, en Mateo 3:17. Y una gran voz del cielo decía: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Ahora, vamos a ver el eco de esta cita. Recuerden Génesis 22. ¿Qué dice Génesis 22 cuando Jehová le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Toma, Abraham, ¿qué? Tu único hijo Isaac, a quien amas. Mateo 3:17. He aquí mi hijo amado. Una. Isaías 42, profetiza sobre el Mesías. ¿Qué dice Isaías 42? He aquí mi siervo escogido, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. He aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Si unimos esas citas, el eco de esa cita está aquí en Mateo 3:17. Y he aquí una gran voz del cielo que decía que ese es mi hijo amado, mi hijo, como Isaac era el único hijo de Abraham, ¿verdad? Amado. Ese es el hijo amado de Dios. Isaías profetiza sobre el Mesías, que es el siervo escogido de Dios, en quien tiene complacencia. Dios, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es el gran eco, hermanos, que vemos de cosas que Dios pide al hombre que sacrificara a su hijo, porque nosotros, desde nuestra perspectiva humana, ¿cómo podemos entender? O sea, si Dios entendía que Abraham le amaba, que le seguía, ¿por qué lo prueba de esa manera? Pero eso nosotros que no lo entendemos, hermanos. Dios tenía que probar a Abraham, porque eso tenía que estar ahí, porque iba a ser un eco en el Nuevo Testamento. En vez de Isaac,
de ser sacrificado, ¿iba a qué? Iba a reflejar a Cristo como el único Hijo del Padre dado a los hombres para morir por nosotros. Y es eso en quien Dios tiene complacencia, como lo dice Isaías 42. Este es mi siervo escogido en quien tengo complacencia. Tenían que estar esas citas ahí porque se iban a reflejar en el Nuevo Testamento, hermano. Tenían que estar ahí. O ese sacrificio que le pidió Jehová a Abraham, no fue porque Dios se lo pidió porque quiso pedírselo. No. Eso tenía un propósito. Eso se iba a reflejar en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. De cosas malas vino la gracia, hermanos. La gracia no sobreabundó por bonitillos que somos. No. Sobreabundó porque pecamos. Simplemente como eso. Y de cosas desastrosas. Fíjense, ya entendiendo eso, volviendo a Moisés, sabiendo que esa historia nos enseña de que Dios cuida a los niños, hermanos. Moisés tenía que ser echado en el Nilo para que llegara la princesa. Ahora, vamos a poner que aparezca un niño y diga, ¿y qué pasó con los otros niños que mató el faraón? ¿Dios no lo cuidaba? Hermanos, no es que Dios los cuidaba, es que esos niños no estaban en el propósito de Dios. Simplemente como eso, no le busque la quinta pata al gato que no la va a encontrar. Que Dios, esos niños lo mató, que el otro, y Moisés, sí. No se ponga a rebuscar. No estaban en el propósito de Dios. Simplemente como eso. Moisés sí. Por eso Moisés es puesto en el Nilo para que llegue a la princesa. Moisés sí. Los otros niños no, lamentablemente. Pero eso es difícil de percibir desde nuestra perspectiva humana. Desde Dios no. Sé que nos preguntamos por qué los niños, por qué los otros niños el faraón lo mató, ¿por qué? ¿Y por qué a Moisés no? No se ponga a buscar la quinta pata al gato. Simplemente Moisés estaba dentro del plan de Dios y los otros niños no. Ya, simplemente como eso. Ahora, el propósito de Moisés, Francisca, exactamente, el propósito de Moisés. ¿Por qué Moisés tiene que llegar a Egipto, al palacio y ser preparado? Hermano, ¿usted cree que en el desierto 40 años usted va a aguantar una gente como Coré? Tenía que ser preparado Moisés por simplemente gente como esa y porque iba a guiar un pueblo durante 40 años en el desierto, hermanos, en el desierto. Moisés tenía que ser preparado, tenía que aprender todas las cosas que sabe un hombre en el palacio de Egipto. Tenía que entender cómo se comportaba una gente de la clase alta, tenía que comprender cómo se construía, porque fue maestro, fue arquitecto. Tenía que entender esas cosas porque iba a lidiar con un pueblo durante 40 años. Los otros niños no, Moisés sí. Ya, simplemente como eso, hermanos. A veces queremos encajar a la mala cosas que no van en el propósito de Dios. No lo encaje, que no le va a encajar. Ahora Dios sí puede encajar lo que Él quiera, porque Él es soberano y dentro de su soberanía Él puede hacer lo que Él le plazca. Simplemente como eso. Y fíjense, hermanos, como dije, Moisés tenía que ser preparado porque iba a lidiar con un pueblo durante 40 años. Y esa preparación le iba a ayudar a él a no perder la paciencia, aunque la perdió en algunos momentos. Pero Dios le ayudó, le dio fuerzas, no pudo llegar a la tierra prometida, pero se salvó. Porque obedeció a Dios, obedeció el llamado y supo que él había sido preparado para lidiar con Israel. Ahora, si Dios no manda al libertador, si Dios no prepara al libertador a Moisés, el Mesías no vendría. Por lo tanto, Dios tenía que preparar a Moisés. El propósito de Moisés era eso, que el pueblo de Israel no siguiera bajo la cautividad de Egipto, porque es que el Mesías iba a nacer de ahí, hermanos. Si el pueblo de Israel se queda en Egipto, al Mesías lo pueden matar, simplemente como es. Pero el plan de Dios no era que el Mesías naciera en Egipto, no, el plan de Dios era que el Mesías naciera de Israel, porque esa era la profecía. De lo contrario, el Mesías no iba a nacer. Ahora, el propósito de Dios con Moisés se tenía que dar para que el Mesías viniera. Y vamos a entrar en una parte lamentablemente bien difícil, pero que tenemos que asimilar: la descendencia del Mesías. Fíjense, en los capítulos 37, 38, 39 están lo que es la historia de José. En los capítulos de Génesis 37, 38, 39, la historia de José. Ahora, fíjense que en el capítulo 38
¿quién entra ahí? La historia de Judá, un malandro, hijo de Jacob. No era bueno el tipo, ¿verdad? Judá no era bueno. Ahora, ¿por qué está allí Judá dentro de la historia de José? ¿Por qué se entromete Judá en este capítulo 38 cuando se está contando la historia de José? ¿Por qué se entra allí Judá? Fíjense, hermanos, ahí vamos a ver la descendencia de Judá, que es Fares. Y ese Fares es el que vemos en Ruth, capítulo 4. Ese es el Fares que vemos allí. En Ruth, capítulo 4, es el Fares, hijo de Judá. Ruth, capítulo 4, en los versículos finales también. Fíjense, la descendencia de Fares, descendiente de Judá, un malandro. Y yo quiero que entiendan por qué yo estoy diciendo así. Vamos a leer. Fíjense, la descendencia de Fares. Versículo 18, Javier, específicamente. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ran, y Ran engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Ya estamos entrando en un linaje conocido, Salmón, ¿verdad? Y Salmón junto con Rahab, la ramera, hermanos. Rahab, la ramera. Fíjense qué linaje del Mesías. Una ramera, hermanos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y Salmón con Rahab, la ramera, engendra a Booz. ¿Y Booz con quién? Con Ruth. Una gentil, hermanos, no una israelita. Una gentil. Ahora ya vemos al malandro de Judá, al hijo del malandro de Judá, Fares. Vemos ahora a Rahab la ramera, hermanos. Fíjense el linaje del Mesías. Ahora vemos a Ruth, una gentil. No, esto no es por bonitillo, esto es por gracia, hermanos. Esto es por gracia, no por bonitillo. Tenemos a Ruth, la gentil, que engendró junto a Booz a Obed. Y Obed engendró a Isaí. ¿E Isaí engendró a quién? A David. David fornicó también con Betsabé. Hermano, el linaje del Mesías, un grupo de malandros. Esto no es por bonitillo, esto es por gracia, hermanos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la gracia no viene de algo bonito. Es que tuvo que haber una caída en el principio para que la gracia sobreabundara sobre nosotros. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos. Que a veces queremos percibir lo malo como algo malo. Y no. Simplemente como eso, hermanos, lo malo está en el plan de Dios. Malinterpréteme, no lo entienda, pero tiene que asimilarlo, lamentablemente. Lo malo está dentro del plan de Dios, hermanos. Ahora, es que hay que dejar de ver lo malo como lo vemos. Es que lo malo no es malo. Es que lo malo es una herramienta de Dios, no de nosotros. Porque si no, entonces vamos a pecar voluntariamente. Y no. Eso es de Dios. Una herramienta de Dios que la puede utilizar Dios. No tiene potencial de usar lo malo. Porque Él tiene por sí mismo una naturaleza pecaminosa. Entonces, si utiliza lo malo, que se va a joder más fácil. Entonces, no le favorece utilizar lo malo. A Dios sí, porque a Dios no le va a hacer ni pizca. Pero Dios lo puede utilizar y está en el plan de la redención humana. Entonces vemos cómo viene ese linaje del Mesías de un grupo de personas que pecaron, un grupo de ladrones, de fornicarios, de gentiles, una ramera. El linaje del Mesías, hermano. De ahí, de esa línea, iba a nacer el Mesías. De esa línea, no de la línea de José, que era supuestamente el hijo bueno de Jacob, perdón. No de gente buena así, no. Fíjense el linaje: Judá, Fares, Rahab, la ramera, Ruth, una gentil, David, que pecaba cada rato, pero se arrepentía, hermanos. Eso es lo que hay que ver, se arrepentía. Por eso tenía el corazón conforme a Dios. Pero fíjense ese linaje, hermanos. De ahí venía el libertador del mundo, el Mesías. Simplemente como eso. No le busque la quinta pata al gato, que no la va a encontrar. Ahora, esa descendencia tenía ese propósito de llevar a cabo lo que es el Mesías, de que el Mesías viniera por medio de ellos y así entraremos en libertad para nuestra propia redención. ¿Qué
sabía el autor de Génesis? ¿Qué sabía que cuando él escribió Génesis 2:24, el matrimonio, ¿verdad? Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer y esos dos serán ¿qué? Una sola carne. ¿Qué sabía el autor de Génesis? Que al escribir eso estaría reflejando el matrimonio de Cristo con su iglesia, hermanos. ¿Qué sabía? Él no sabía nada. Ahora, Dios lo inspiró a escribir eso porque es que eso iba a tener un propósito. Eso iba a reflejar el matrimonio de Cristo, dejando a su Padre en el cielo, uniéndose a su esposa, que es la iglesia, y muriendo por ella. Nosotros no muriendo por nadie, pero resucitando también en el día postrero. Simplemente como eso. ¿Qué sabía el autor de Génesis que estaba escribiendo eso, hermano? ¿Qué sabía? Ahora tenía un propósito. Reflejar el matrimonio. Eso no fue de que el matrimonio es bueno, por eso fue que Dios... No fue por eso. Es que el matrimonio tenía que existir porque eso iba a reflejar a Cristo con su iglesia. Ese es el propósito del matrimonio. Por eso el matrimonio tenía que existir. Por eso, ¿qué nos manda Pablo? A que amemos a nuestra esposa, a los hombres. Porque así Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es por eso. Pablo no nos pone a nosotros en primera instancia, no nos pone a Cristo, porque ese es el primer ejemplo. Y eso fue lo que iba a reflejar el matrimonio allá en Génesis, a Cristo con su iglesia. Maravilloso, hermanos. Y si estudiamos, nos vamos a dar cuenta de esas cosas. Fíjense, asimismo, hay muchas cosas, como también Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la suya, y tú le herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar significa el talón. ¿Qué tiene que ver eso con la gracia? Sí tiene que ver, hermanos. La simiente progresiva, el Mesías. La mujer no es María. Muchos piensan que María no es María. La mujer es Israel. ¿De dónde nace la simiente, el Mesías? De Israel. ¿Quién le va a herir? ¿Quién le va a herir? Satanás, en el calcañar, en el talón, en la cruz, cuando le clavan. Satanás le va a herir. Ahora, Cristo lo va a vencer cuando resucita. Esa es la gracia, hermanos. Génesis 3:15, esa es la gracia. Satanás luchando con la simiente progresiva de Israel, que es el Mesías, hiriéndole en el calcañar, y Cristo venciéndolo en la cruz cuando resucita, hermanos. Simplemente como eso. Y también así hay muchas cosas que Adán y Eva, estando en el paraíso, ¿verdad? Con la presencia de Dios, no obedecieron a Dios y nos trajeron muerte. Mas Cristo, estando en el desierto, con las exigencias del enemigo, obedeció y nos trajo vida. Simplemente como eso. Adán y Eva, paraíso; Cristo, el desierto. Adán y Eva con la presencia del Señor; Cristo con el enemigo. Adán y Eva desobedecieron; Cristo obedeció. Adán y Eva nos trajeron muerte y Cristo vida. Simplemente como eso. Ahora, ya para ir terminando, ¿cómo, en definitiva, porque José Miguel está hablando de disparate, ¿por qué dice que lo malo es parte del plan de Dios? No, hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta, en definitiva, que el pecado está en el plan de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? Primera de Pedro, versículo 21. Yo creo que esa cita, si la analizamos, está clarísima. Primera de Pedro, versículo 1, lo que leyó Tommy, la lectura dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuchen esta parte ahora. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días. Si Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, algo tenía que pasar para que Cristo muriera. Yo no sé si están pensando lo mismo que nosotros, pero yo voy a decirlo de nuevo y quiero que lo digan conmigo la palabra. A ver si estamos concordando. Vamos a ver. Si Cristo estaba destinado
desde antes de la fundación del mundo, ya para morir por nosotros, el hombre tenía que, dígalo hermano, tenía que pecar, simplemente como eso. Ahora, es que hay que dejar de ver eso como nosotros lo vemos. Hay que ver eso que es parte del plan de Dios para nosotros, hermanos. Si Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, el hombre tenía que pecar. Es que es parte del plan de Dios, hermanos. Simplemente como eso. Ahora, ¿por qué? Romanos lo dice. Romanos 11, versículo 32. Lo dice claramente aquí Pablo. Dice de la siguiente manera: porque Dios sujetó a todos en desobediencia. A todos. No a los escogidos, no a los elegidos, no. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Ahora usted no se puede quedar ahí. Usted tiene que seguir leyendo. ¿Para qué Dios nos sujetó a todos en desobediencia? ¿Para tener misericordia de quién? De todos. Hermanos, si el hombre no peca, no íbamos a ver la misericordia de Dios en ninguna parte. Ya. Simplemente como eso. Ahora, eso no lo podemos ver desde la perspectiva humana. Si lo vemos desde el punto de vista humano, no nos va a cuadrar, lamentablemente. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, sí nos va a cuadrar, porque la soberanía de Dios utiliza lo que sea para redimir a su pueblo. Y si Cristo estaba desde antes destinado, desde la fundación del mundo, para morir por nosotros, el hombre tenía que pecar para que Dios mostrara su misericordia para con nosotros. No la busque la quinta pata del gato, que no la va a encontrar. Simplemente como eso. Ahora, esa misericordia, ¿cómo vino? Fácil, Romanos. Ahora, antes de eso, no es que nosotros vamos a pecar. No, porque Pablo lo dijo. ¿Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es una pregunta retórica. O sea, Pablo no quiere que le respondan porque él mismo la va a responder. En ninguna manera. Nosotros no vamos a salir por ahí a pecar para que la gracia de Cristo abunde. Eso es ilógico, hermano, porque entonces no vamos a mantener pecado, gracia, pecado, gracia, pecado, gracia. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es Jesucristo, el pecado, el hombre, Jesucristo de nuevo para libertar, la gracia, vida eterna. Ese es el plan de Dios. Y para eso tenía que haber un método, hermanos. Tenía que pasar algo, aunque sea difícil de asimilar para nosotros. Y ya para terminar, quiero que entendamos esto bien con Romanos capítulo 5, versículo 17 específicamente, hasta terminar el capítulo. Dice de la siguiente manera: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Lo dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora entendieron lo del principio. La gracia no es el pecado, es a Jesucristo, pero el pecado está en el plan de Dios y hay que asimilarlo. Pero ¿para qué ese pecado está ahí? Para Dios mostrar su misericordia para con nosotros. Que Dios le bendiga, hermanos.